250. 28 minutos ya de la hora 20, estamos en esto que es etiquetados, modo vacaciones, pero bueno, hay algunos temas que a pesar de que estemos en vacaciones, nos sigue preocupando y hoy más que nunca, como es la economía, y por eso estamos ya en contacto telefónico con un economista de aquí, o por lo menos que está viviendo aquí en Presidencia de Roque Sáenz Peña, asesor financiero, tiene una actividad amplísima y me imagino que en este tiempo con mucho trabajo. Martín Picato, ¿cómo estás? Buenas noches. Sandra Aguirre te saluda, ¿cómo va? Hola Sandra, mucho gusto, buenas noches. Estás con mucho trabajo, me imagino. Sí, muchas preguntas boludas de un lado del otro, de los dos lados. Sí, la verdad que a pesar de que tanto el Fondo Monetario como el gobierno prevén que para este 2023 tengamos una inflación del 60%, muchos no nos parece hasta casi un milagro después que hayamos cerrado el 2022 por encima de los 90. ¿Vos qué decís? Bueno, ahí vamos a entrar livianito al tema. La inflación del 60% es una estafa, es un fraude. Porque son inflaciones que se proyectan en el presupuesto para que te quede un remanente bastante importante, porque la inflación seguro no va a ser del 60%, que termina siendo dinero de libre disponibilidad. Por suerte, este año el presupuesto tiene una cláusula, tanto el presupuesto nacional como el presupuesto municipal de la Presidencia de Roque Sáenz Peña tiene una cláusula que prohíbe al Ejecutivo hacer uso discrecional, o sea, libre de ese dinero excedente. Digamos. El 60% de una tasa de inflación, de la tasa de inflación en Argentina del año 2023 lo vamos a pasar tranquilamente a mitad de año. Claro. El 60% anual, ¿no? Uh-huh. Septiembre, octubre, sí, que sí. vamos a estar por encima del 60%, lo cual coincide adicionalmente con la campaña electoral. Entonces vos fíjate cómo es la estafa y el fraude, que no es solamente de este gobierno, Macri lo hizo en el gobierno anterior también. Como es un año electoral y justo sobrepasa el dinero presupuesto. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora que lo quiero aclarar mejor. ¿Por qué es importante esto? Porque el presupuesto te proyecta cuánto te va a ingresar y hacia dónde tienen que ir los fondos que le van a ingresar al gobierno, que son fondos de todos los ciudadanos, no son fondos del gobierno o de Alberto Fernández. Tienen asignado para cada uno de los ministerios, para cada una de las cuentas, para cada una de las obras de los planes sociales, de infraestructura, tiene asignado ese dinero que va ingresando hacia dónde tiene que ir. Claro, el dinero con una inflación del 60% está proyectado hasta que llega al 60% de inflación. Después, por encima del 60% de inflación, ese dinero no está presupuestado. Uh-huh. Entonces, dinero de libre disponibilidad. Pero como estamos en un año electoral, ¿para qué crees que se va a usar ese dinero, Sandra? Ay, me cuesta mucho responder. Para la campaña electoral. Para la campaña electoral. Obvio. Para frenar los piquetes. La NASA, el viaje, ¿viste? Los votos, el comprar voluntades. Tal cual. Para eso. Por suerte este año, tanto eso fue idea de Martín Tetaz y del grupo Martín Tetaz, y acá lo replicamos en la Intendencia, acá en Presidencia de Roque Sáenz Peña. Cuando se sobrepase lo presupuestado, tendrán que pedir permiso para ver qué van a hacer con ese dinero. En el fondo va a terminar siendo una negociación entre el oficialismo y la oposición para ver quién se lleva más para financiar la campaña, pero no importa, ya no es tanto de libre disponibilidad. Por lo menos se va a abrir la discusión. Por lo menos ya la ciudadanía, el que esté interesado en algo, va a poder saber hacia dónde va ese dinero. Pero el 60% de inflación, para contestarte concretamente la pregunta, el 60% de inflación es una proyección muy vaga, es una proyección que no aguanta el más mínimo análisis. O sea, nosotros ya venimos con un nivel de inflación este año. Yo el año pasado, a principios de este año, del año 2022, había proyectado una tasa de inflación, y no es para tirarme brillantina a mí, sino porque si yo lo pude proyectar, lo puede proyectar cualquier economista de rango medio como yo,
yo lo proyectaba en el 100%, le erré por 3-4%, va a cerrar el año 2022 en entre el 95 y el 98% anual. Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, la tasa de inflación casi que llega al 100%, con un agravante. En alimentos la inflación supera el 100%, o sea, un paquete de fideo el 1 de enero cuesta el doble el 31 de diciembre del 2022. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, totalmente. Y los ingresos, los salarios no subieron el 130%, el 115%. En definitiva, el salario real sigue cayendo. El poder adquisitivo de la sociedad, de la población en general, sigue cayendo. Así que sigue siendo una estafa de los políticos. Esto es un chiste. Este país es un chiste. Aparte, no da ni para llorar. Tal cual. Aparte, en el tema de alimentos es donde no hace falta hacer ningún avesado en el tema para darse cuenta, ¿no? Que cuando vos vas al supermercado, lo que ayer salía 10, hoy ya sale 11. Sí, es lo más grave. ¿Y cómo pega? Porque no es lo mismo el porcentaje de alimentos en clase media, media alta, que en el pobre. Vos pensás que Presidencia Roque Sáenz Peña tiene el 70% de su población por debajo de la línea de pobreza. 7 de cada 10 espeñenses ganan menos de lo que deberían ganar para sobrevivir. O sea que hoy está en 118, 122 mil pesos. En ese rango está la línea de pobreza. O sea, pasar de pobre a clase media tenés que ganar más de entre 118 y 120 mil pesos como mínimo. Acá son muy pocos, tenés los jueces, los secretarios, algún que otro funcionario municipal que viajó a Qatar y dice que con un kiosquito se pudo financiar el viaje. Y queremos todos tener un kiosquito así, ¿eh? Sí, a mí me encantaría vender de eso también para que me alcance la plata para viajar acá. Te quiero decir, el 70% de la población de Salteña y de la provincia en general, porque no es muy distinta Tal cual, sí. La demografía no es muy distinta, no es muy distinta, o la sociografía, si querés ponerlo de alguna manera. Hay el 7 de cada 10 ciudadanos salteñenses es pobre y 7 de cada 10 ciudadanos de la provincia de Chaco es pobre. Tal cual. En definitiva, es multiplicar cada vez más la pobreza, porque la tasa de inflación es una estafa. La inflación es una estafa de la clase política al ciudadano común. Sí, Claro, muchos políticos que no saben ni siquiera de qué estamos hablando. De qué estamos hablando, totalmente. Viste que el tema del COVID trajo, fue lo primero que se pudo ver, por ejemplo, en países que nunca tuvieron inflación, bueno, tuvieron un 5, un 10, Alemania, por ejemplo, la gente estaba totalmente descontrolada porque obviamente estaban acostumbrados a, como es Europa, ¿no? Donde uno programa, qué sé yo, su vida de acá a 5 años, cosa que nosotros nunca podemos hacer. ¿Cómo se explica que ellos están con una inflación que viene a la baja lentamente, pero casi todos los países europeos están en este momento cerrando este año con una inflación a la baja? ¿Por qué a nosotros no nos ocurre eso? Ellos, los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, ellos tienen una economía en la que cumplen la restricción de no emitir dinero por encima de la actividad económica. Para hacerte un resumen, se emitió dinero en pandemia porque, bueno, de alguna manera había que financiar que todos estuvieran encerrados y que no hubiera actividad económica. Pero inmediatamente después se terminó la pandemia, inclusive unos meses antes, que ya vieron que la situación estaba controlada, empezaron a directamente no a restringir la emisión de dinero, sino directamente a anular la emisión. A no emitir. Pagaron el precio de emitir dinero por encima de la actividad económica. Estados Unidos pasó de una tasa de inflación del 1,5% a casi 8,5% en el trimestre anterior, 9%. Vos imaginate, Alberto Fernández, nuestro presidente,
Decía, pero ¿por qué miran la inflación de Argentina si en Estados Unidos la inflación fue del 900%? Porque el tipo hizo el cálculo. 9 menos 1, multiplicarlo por 100, te da 900%, un divino. Claro, no es lo mismo pasar del 1 al 9 que pasar del 20 al 100. Entonces, ellos, claro, los países desarrollados tienen, por esto que la ciudadanía también se mete bastante en la administración de la cosa pública, los niveles de corrupción son bastante más bajos que los que hay en América Latina. La corrupción existe, de hecho tenés la expresidenta del Parlamento Europeo presa por corrupción por recibir dinero de Qatar. Existe la corrupción, pero la corrupción se señala, no se tolera, y el que las paga, digamos, cae en cana. En Argentina y en América Latina en general eso no ocurre. Además, el nivel educativo en Europa y en Estados Unidos es distinto al nivel educativo de América Latina y de Argentina en particular. En Estados Unidos y en Europa todo el mundo sabe que la inflación se produce por emisión monetaria. Entonces están constantemente viendo, che, me estás cagando la vida si seguís emitiendo, no emitas más. Y en Argentina eso no pasa. En Argentina nosotros le metemos emociones, le metemos cariño, no lloramos porque la corrupción, porque la meten presa. Estoy buscando las palabras y me cuesta, ¿viste? Porque no quiero ser agresivo, pero es la verdad. Hay que hablar a calzón quitado. Porque el problema básicamente que tiene la Argentina en general es que no tiene instituciones. Y Europa y Estados Unidos sí tienen instituciones. Es una pelea que yo vengo dando desde que volví a Saspeña, desde hace 3 o 4 años, digamos. Nosotros no vamos a tener un país próspero, una provincia próspera, una ciudad próspera en la medida en que no tengamos instituciones. ¿Y qué son las instituciones? Las instituciones son los bancos, el municipio, la caja de jubilaciones. ¿Y quiénes forman las instituciones? Las personas. Si vos no tenés persona idónea, si no tenés gente adentro de las instituciones con un umbral ético y moral suficiente como para denunciar al corrupto o como para no aguantar actos de corrupción, si vos no tenés en el municipio un intendente, sabés que tenés un funcionario que se fue con algo que no puede probar a un viaje a Qatar y lo sigue sosteniendo, si vos tenés en la provincia unos directivos de SAMED que no cumplen con su función de brindar agua potable, viste, si tenés tolerancia con esas cosas, nunca vamos a tener instituciones. O sea, te hago un mix de ejemplos, te cuento básicamente, la economía es una ciencia social, te hago un mix de ejemplos de los dos lados del mostrador. Hoy a la tarde lo escuchaba a Marcelo D'Alessandro, el ministro de Seguridad del gobierno de la Reta, que pide licencia y salen todos a defenderlo y dicen, pero ¿por qué le piden licencia si Cristina está condenada? Pero escúchame, yo no sé si Marcelo D'Alessandro es un corrupto, pero se tiene que investigar. Obviamente. No porque Cristina esté condenada, Marcelo, Marcelo le justificamos porque Cristina está condenada. No, la corrupción hay que condenarla en todos lados. Entonces, para responder tu pregunta, Estados Unidos, Europa, Australia, Nueva Zelanda tienen instituciones y tienen una masa crítica educada de gente que dice, che, no me emitas mucho porque me vas a generar inflación y me vas a meter en la pobreza. Entonces, bueno, en España no, mirá que España es muy parecida a nosotros culturalmente, pero en España no se tolera 7-8% de inflación. Y por otro lado, Sandra, y esto último, ellos en Europa y en Estados Unidos no están acostumbrados a la inflación. Nosotros, vos no sé cuántos años tenés, Sandra, no te quiero preguntar para que no te sientas ofendida, pero yo tengo 44 años y de mis 44 años solo 9 años viví sin inflación. De mis 44 años, solo 9 años viví sin inflación. Entonces la inflación es un negocio también para la Argentina. Hay mucha gente que hace mucha plata con la inflación. Y al gobierno le conviene la inflación porque con inflación licúa la deuda. Claro. Al gobierno le conviene la inflación porque con inflación subpresupuesta los ingresos para que le quede dinero para bancar la política. Al gobierno, ¿se entiende? Al acreedor siempre le va a convenir, al deudor siempre le va a convenir la inflación, porque yo te pido prestado hoy 100 pesos, Sandra, te lo devuelvo dentro de 6 meses y vos dentro de 6 meses no vas a comprar lo mismo con esos 100 pesos que me prestaste hoy a mí, no vas a comprar lo mismo dentro de 6 meses. ¿Entiendes? Es un negocio. Tal cual. Entonces, cuando vos te acostumbras y naturalizás ese proceso, mirás, viste, de reojo y mirás raro al que pelea contra. Esa es la verdad.
¿Vos creés, Martín, que, por ejemplo, educación financiera desde los primeros años en la escuela y, por supuesto, al nivel de un niño, pero ir formándolo financieramente, podría ayudar a que seamos más responsables en esto de la cosa pública, básicamente, tanto obviamente de lo privado, pero que podamos de alguna manera hablar, porque como vos decís, hay mucha gente que no entiende, le parece algo tan tan raro cuando vos empezás a hablar y por ahí capaz que te pasa que en algunos ámbitos querés hablar y te dicen, oh, qué pesado, como que si no les afectara. No, no, además de que no tienen interés por aprender estas cosas, no tienen tiempo para aprender estas cosas, porque nunca pueden estar ocupados en lo importante, sino que siempre en lo urgente. La gente tiene que salir, como dice el profe Juan Carlos de Pablo, cada día a ver cómo la pelea, a ver qué consigue, a ver cómo junta el mango para comer, literal. Entonces, cuando vos tenés que laburar 10, 12 horas por día para juntar para el paquete de fideo, y es muy difícil que tengas ánimos, ganas o incentivos a sentarte a aprender y a estudiar. La educación financiera es fundamental, pero sobre todo la educación es fundamental. Y la verdad es que nosotros tenemos un nivel educativo en Argentina que vino decayendo en los últimos 25, 30 años. Ya fíjate lo que te digo, ¿eh? Sí, yo lo hago responsable al problema de la educación a mi amigo Domingo Cavallo. Te lo digo de frente, digo, vos sos responsable porque vos pasaste el financiamiento educativo de la nación a las provincias, vos le diste la potestad a la provincia de decidir. Eso fue un quiebre terrible, creo yo, para la Argentina, ese cuando se produjo ese movimiento allá por los 90. Sí, a ver, cuando se produce el movimiento se produce de buena fe. Dice, che, ¿quién mejor que el gobernador o el intendente para decidir qué es lo que tienen que estudiar sus propios ciudadanos para poder desarrollarse en su propia economía? Porque la Argentina es tan diversa que no es lo mismo lo que te pueda servir en la Patagonia que lo que te pueda servir en Salta. Tal cual. Digamos, en la Patagonia están pateando nieve y en Salta están viendo cómo hacen para zafar del calor, o acá en el Chaco inclusive. Son realidades económicas, socioculturales muy distintas. Entonces él cuando me lo explicaba me decía, Martín, uno lo pensó de buena fe, y, sí, pero la cagaron porque honestamente te digo, los chicos no saben ni leer ni escribir, Sandra. Los grandes no saben. Ahí voy, que a veces muchos también, por más que se enojen algunos docentes, uno ve las fallas, que es espantosa, porque uno piensa, wow, si yo mando mi niño, mi niña, para que lo eduquen y resulta que el maestro por ahí se niega a actualizarse, por ahí se niega de repente a ver que las cosas han cambiado y que existen. No tienen incentivos. Sí. Sandra, no tienen incentivos. Si a vos te pagan 50 lucas por mes, si vos estás de las 7 de la mañana a la 1 de la tarde aguantando gritos y tratando de enseñarle a los pendejos, y a las 2 de la tarde tenés que salir a vender empanadas para poder pagar la luz, no tenés incentivos como educador. Tal cual. Se destruyó el sistema educativo desde las bases. Se metió la política, dejaron que se multipliquen los sindicatos, el sindicalista confunde el derecho del trabajador con el derecho propio de enriquecerse, entonces no está en pro de... A ver, te doy un ejemplo. En Estados Unidos, en Europa, el sindicalista está preocupado por mejorar la calidad de vida del trabajador dentro de cualquier repartición pública o privada para aumentar su productividad, o sea, para que haga más, mejore su calidad de trabajo en menos tiempo y que gane más. Acá en este país no es así, en ningún sindicato. El sindicalista en este país, cualquiera sea, el de educación, el camionero, el que sea, bueno, en los metalúrgicos son un tanto distintos, pero en general, los sindicatos en general están preocupados por sacarle del sueldo una parte para poder financiar su propia actividad y enriquecerse. Vos pensás que tenés un dueño de sindicato que es dueño de Garbarino, sí, un gerente de sindicato que es dueño de 3 canales de televisión y 5 radios. Vos tenés Moyano, que es multimillonario, tenés gente, entonces
están los valores trastocados, Sandra. Entonces vos tenés los educadores, que lo pensamos en términos económicos, ¿por qué estamos hablando de la educación? Porque la educación es la base fundamental de la generación de recursos humanos. Un chico que no sabe leer y escribir, un ser humano grande que no sabe leer y escribir, no sabe pensar. Yo aprendí hace muchos años, en un curso que hice en la facultad en Córdoba, un profesor muy interesante, muy importante que tuve, me dijo, mira Martín, no te mates por estudiar, sí matate por aprender, pero no te mates por estudiar, porque todo lo que uno estudia con el tiempo, si no lo aplica, se olvida. Pero el haber estudiado y el haber aprendido en ese momento te formatea el cerebro de una manera que vos aprendés a pensar distinto, aprendés a pensar mejor, pensás de otra manera porque tenés más información en el cerebro que quizás ni te acordás, que ya es información inconsciente. Bueno, eso el argentino promedio acá, los chicos promedio no lo tienen, no tienen esa posibilidad. Mirá, Sandra, y yo lo digo con mucho dolor, mis dos hijos, yo tengo dos hijos que uno está entrando en la pieza en este momento, yo tengo dos hijos, ¿no? Uno de 14 y otro de 12. No voy a dar el colegio porque no se trata del colegio, estamos hablando del sistema educativo, ¿no? Mis dos hijos vinieron, la nota más baja que tiene cada uno es 8. El más grande tiene 9-10, tiene un solo 8, 2-8. El más chico, que es un poquito más vago, tiene muchos 8, 2-9 y algún que otro 10. No agarraron un libro, una hoja para estudiar en todo el puto año. Entonces, cuando yo vi esa libreta, yo en vez de ponerme feliz y colgarla en el Facebook, decir que grande mis hijos, yo me preocupé. Sí, obviamente. Porque si esto, sin estudiar, sin haber agarrado un libro en todo el año, sin haberse sentado 5 minutos para una prueba, tienen 8, 9, 10, ¿qué será de los otros chicos? ¿Qué están aprendiendo estos chicos? Tal cual. Sí. ¿Me explico? O sea, si vos sin ningún esfuerzo tenés 10 en la materia, en cualquier materia, o 9 en cualquier materia, ¿qué es lo que te han enseñado si no te esforzaste en nada? Cuando hablo con un directivo de otro colegio que fue compañero mío, o que es profesor ahora y fue compañero mío en el Don Orione, cuando yo hice la secundaria acá en el Don Orione, y le pregunto, digo, che, ¿por qué esto? Y me dice, Martín, porque desde el Ministerio de Educación nos incentivan o nos obligan a bajar la calidad o lo que le damos a los chicos para que no se queden afuera los otros, porque tienen que aprobar la mayoría. ¿Vos te das cuenta cómo está todo trastocado? Sí, no. Está todo trastocado. ¿Vos pensás, hablando de esto, qué es lo más preocupante? ¿La crisis moral o la crisis económica, o las dos van como de la mano? Nosotros tenemos una crisis moral muy grave de hace muchos años, que esto inicia con la transversalidad de Néstor Kirchner. Nosotros tenemos una crisis moral que trasunta en una crisis cultural que es muy difícil de curar. Vos pensás que la cultura es el conjunto de comportamientos que se hacen de manera recurrente en una sociedad. Eso es la cultura. Por ejemplo, una conducta cultural acá es la música que te pone el vecino que está a 70 metros de tu casa y te pone la para música que vos como para que también. la escuches vos. Sí. Eso es un comportamiento cultural, por ejemplo. Tal cual. Anda a explicarle al vecino que baje la música, que vos te encanta la música, pero que estás leyendo un libro y no tenés ganas de escuchar. Te va a putear, te va a decir Olvídate. todo. Otro comportamiento cultural que en otros lugares no se tolera, por ejemplo. Acá vos en la ciudad tenés las motos entrando en contramano a piacheres. O algunos autos inclusive. Es parte del paisaje eso. Claro, andá a decirle al motoquero, la vez pasada inclusive hasta saqué una foto y lo tengo grabado al pendejo porque le frené el auto y le dije, loco, estás vos en contramano. Me dice, no seas boludo, correte que tengo que pasar. Entonces, cuando vos generás, cuando vos naturalizás los comportamientos que son dañinos culturalmente y generás una cultura que es dañina, empezás a tener problemas morales. Entonces cuando vos tenés una crisis de moralidad, una crisis moral y ética que trasunta en una crisis cultural, ¿cómo no vas a tener problemas económicos? Los problemas económicos son los problemas menores que tenemos. Nosotros te decía hace un ratito, nosotros tenemos inflación desde hace 70 años. Introduce la inflación Juan Domingo Perón en 1943.
Él es el que introduce la inflación en este país. Que por supuesto, dadas las circunstancias de aquella época, la realidad que se vivía en aquella época, el mundo entero estaba pasando por problemas hiperinflacionarios porque estaba terminando la Segunda Guerra La Mundial. guerra, claro. No es que Perón lo hizo porque tenía ganas de cagarle la vida al argentino, no, era un problema que no tenía solución, era como una epidemia que no se conocía en materia económica, no se sabía cómo se salía de eso. Pero la verdad es que el resto del mundo aprendió de este problema y nosotros seguimos en este tema. Estados Unidos, Alemania, después de la hiperinflación de posguerra, nunca más tuvo inflación, aprendió. De hecho, con la crisis de la subprime del 2008-2009, el primero que levantaba la mano para decir que acá no se va a emitir para financiar nada porque nosotros vamos a tener inflación era Alemania. Se aprendieron, nosotros no, nosotros somos especialistas. Yo siempre lo digo de una manera metafórica, nosotros manejamos un auto mirando por el espejo retrovisor. Siempre nos vamos a pegar la piña. Vos te sentás, manejás un auto y si en vez de mirar para adelante, siempre estás mirando para atrás porque pasó esto, porque pasó aquello, porque Cristina, porque Menem. Vos pensás que Menem le echaba la culpa a la dictadura por los problemas que tenía. Cristina le echó la culpa, en el 2015 todavía le echaba la culpa a Menem y a Cavallo de los problemas de los 90. Por lo que ella hacía mal en el 2014, en el 2015. Macri, con Marcos Peña, le echaba la culpa al gobierno de Cristina por la realidad que le estaba pasando. Y ahora Alberto Fernández no para de decirle que la culpa de todo lo que está pasando es Macri. Eso es igual que manejar por el espejo retrovisor. Es exactamente lo mismo. Vos estás manejando el auto y en vez de mirar para adelante, mirar para el espejo retrovisor. Te va a pegar la piña siempre. Siempre te va a pegar la piña. Si no aprendes de los problemas, de los errores, siempre vas a volver a cometer los mismos errores. Por eso nuestro problema es cultural, es moral y cultural. Y después la tolerancia a la corrupción que tenemos, Sandra. Sí, es algo natural ya para... Y bueno, pero eso es inflación, Sandra. Cuando un empleado de Sechet ve como una funcionaria, como una concejal marca tarjeta y se va a las 6 de la mañana y es empleada de Sechet, y no dice nada, es tolerar la corrupción. Eso es tolerar la corrupción. Sí. Cuando la sociedad permite que dentro de la municipalidad haya un pendejo que se comió 2 balazos, te lo digo con honestidad, porque quiero decir las dos cosas de los dos lados para tal que se cual, entienda para que no se crea que uno es parcial, sí. No, que no te digan kirchnerista o macrista en función de lo que estás diciendo. La verdad es que el problema es transversal a cualquier político, a cualquier clase política. Si vos en la municipalidad tolerás un funcionario que se comió 2 balazos porque estuvo en la balacera narco, se comió 2 balazos porque estaba ahí, no porque sea el dueño, estaba charlando con el tipo que termina muerto. Él estaba ahí, se come 2 balazos, funcionario municipal que se va a Qatar, un viaje a Qatar no vale menos de $10.000, $12.000. Tiene un kiosquito y lo seguís tolerando y te das cuenta que el problema, viste, y la sociedad lo tolera, porque la sociedad nos indigna, Sandra. Eso es lo grave, ¿no? Que uno hasta los aplauden porque si es el vivo. Yo he perdido amigos por eso, que creían que eran amigos, que lo sacan al aire, digo, pero usted está loco. Usted no puede, la sociedad no puede tolerar un hecho así. Vos no podés tolerar que un tipo te entre en contramano y decir, che, bueno, ya está, entró en contramano, está. Te das cuenta, naturalizamos lo que está mal. Entonces, todo eso tiene repercusiones económicas. Porque las cosas funcionan mal, porque los eslabones de la economía funcionan mal. Si vos sos permeable a tolerar un funcionario municipal que no puede justificar un viaje, sos permeable a pasar el semáforo rojo. Sí. Sos permeable a no hacer la cola en el banco. Sos permeable a mirar para el costado en una coima. Sos permeable a todo eso. Te das cuenta que es un problema cultural, por eso nosotros solucionar nuestros problemas son... yo creo que es casi imposible. Pues tenemos que, como dice un ex amigo mío, nosotros merecemos extinguirnos. Nosotros merecemos, honestamente, merecemos que nos caiga un cohete, viste, morir todo y renacer de nuevo. Con honestidad lo digo. Justificarlo, a ver, si el acto de corrupción lo hizo alguien que vos no conocés, lo queremos matar, lo señalamos con el dedo. Pero si amigo mío, no, lo que pasa es que él justo estaba ahí en ese momento. No, boludo, cometió el acto.
lo hizo, tiene que pagar las mismas consecuencias que el otro. Acá tenés el consejo que lo que te referenciaba recién de Marcelo de Alessandro y Cristina Kirchner. ¿Cómo van a salir de Juntos por el Cambio a defender a Marcelo de Alessandro? No sé si capaz que el tipo le están haciendo una cama, una opereta, probablemente, pero en el mientras tanto que se investigue. No porque a Cristina la condenaron porque era corrupta, entonces Marcelo de Alessandro, como hizo algo que parece menor, no hay que caerle igual. No, hay que caerle igual. Hay que buscar y investigarlo, y si las hizo, que las pague. Carlos Marlatón, con pinche mío también. Carlos Marlatón dice, acaba de decir hace 20 minutos, que para él habría que indultar y hacer una amnistía general, de los dos lados. Ah, claro. Claro, ¿viste? Entonces, qué divino que sos. ¿Cuál es el incentivo y la enseñanza que hay ahí, Sandra? Hacela, fíjate cuánto te podés robar, de última pagás 2 o 3 años de cana, pero te quedás ya con está. todo. Es el pensamiento mafioso colombiano y del sur de Italia, ¿viste? Vos, hacela. Robate 4 o 5 millones de dólares, te gastarás en abogado 1,5 millones, tendrás 3 años de cárcel, con suerte, prisión en suspenso, capaz que ni tenés que caer en cana, y te quedás con el Mercedes-Benz en la puerta. Claro, salís hecho. Acabo de tener un condenado que aceptó él, Fugax, aceptó él haber cometido delitos en Naucao, y el tipo está caminando por el centro como si nada. Sí. Y no le sacaron nada. Ese es el problema. Y no le sacaron nada, y vos lo ves por la calle, el tipo está tomando mate, y te digo más, Sandra, ¿sabés qué es lo que me indigna? Porque esto tiene repercusiones directas económicas. ¿Sabés lo que más me indigna? Que hay pelotudos que van y le palmean la espalda y dicen, che, qué bien que lo hiciste. Tal cual, sí, el aplauso, el vivo. Le cagó la vida a la mitad de los atenienses porque se robó dinero público de la nación, y la gente lo palmea y dice, che, qué bien que lo hiciste. Qué cagada que te agarraron. Claro. O qué cagada que tuviste que... Viste, el tipo está en un asado y lo aplauden. Hermano. Mientras nosotros no cambiemos esa escala de valores, mientras nosotros no peleemos contra eso como sociedad, vamos a estar cada vez peor. Y a mí me seguirán invitando a irme de la ciudad, como me invitan todo el tiempo. Che, si no te gusta, andate. Si no te gusta, andate. Va a ser así, Sandra. Lamentable. Bueno, Martín, nosotros te vamos a estar invitando para que nos sigas desasnando un poquito, porque este año va a ser muy fuerte, creo yo, y la verdad que más allá de todo lo previsto, tanto por el fondo como por el gobierno, nadie cree eso, ¿no? Y yo creo que hay que seguir pinchando y pinchando y pinchando para que la gente de una vez por todas, yo no digo que pegue un vuelco de 360 grados, pero que se vaya metiendo y vaya preguntando y vaya poniéndole gana a ver si aprendemos un poquito, que quizás. Exija, claro. Sandra, que exija. El ciudadano es el soberano. El ciudadano es el soberano. El intendente es tu empleado, es mi empleado, los concejales son tus empleados, son mis empleados, los funcionarios son tus empleados, son mis empleados. El soberano, el que manda, es el ciudadano, que por supuesto debe respeto a la representatividad, porque para eso fue elegido. Che, yo te doy un mandato como ciudadano para que hagas tal cosa. Pero tenemos que exigir. Nosotros no podemos permitir a Coqui Capitanicho, no se le puede estar aplaudiendo cuando tenés la mitad de la provincia tomando mierda. Sí. Porque literalmente están tomando mierda. Te dicen no, pero el agua es potable. Yo le recuerdo la definición de agua potable a todos los funcionarios de SAMEP, que seguro están ahí por un puesto político, la gran mayoría, aunque hay mucha gente que labura, pero la gran mayoría está metido por la ventana porque le han pagado la militancia política y lo metieron adentro de SAMEP, y dice, che, pero al de SAMEP le digo que agua potable, la definición de agua potable es el agua que es insípida, incolora e inolora. Insípida, incolora e inolora. Decime vos si no estaría no estaría sucediendo por aquí. No, de insípida no tiene nada, de incolora no, porque parece jugo de pomelo en el mejor de los casos, a veces hasta Coca-Cola, y inolora, acercar la nariz al vaso. A ver si te parece inolora. Olvídate. Entonces,
Nuestra crisis es cultural, Sandra. Yo encantado, cada vez que vos me llames voy a estar contento de esta terapia psicológica que tengo con vos. Yo feliz de la vida, pero la verdad es que nuestra crisis es una crisis moral y cultural y es en todo el país. Es en todo el país. Porque yo soy cordobés, viví mi adolescencia acá en Peña, fui el hombre más feliz de la tierra, después me fui a vivir a Córdoba de nuevo, pero yo viví en Córdoba, sí. Córdoba es una provincia, la segunda provincia del país. Las dimensiones son otras, pero los problemas son los mismos. Son iguales, sí. En otras dimensiones los problemas son los mismos. Enfrente mío, donde yo vivía en Córdoba, lo tenía el cuñado de Julio de Vido, que terminó en cana en la causa de los cuadernos hace 2 años. Cuando yo comía asado pensando que el tipo era una buena persona, y la verdad que era un flor de hijo de puta. Y viste, entonces vos esto es general, es una crisis cultural que arranca con Néstor Kirchner. Arranca bastante antes, también lo profundiza Néstor Kirchner, pero arranca bastante antes con la Ferrari de Menem, robó pero hizo, con María Julia Alzogaray, que robó la mitad de las empresas, de los dineros de las empresas públicas, y bueno, pues ella pagó, pero... Esa creo que fue la única en la historia. Pero fue un chivo expiatorio porque sí. se robaron muchísimo más. Nosotros nos olvidamos, pero hubieron muertos por la causa IBM Banco Nación. Hubo un par de colgados en lo que hoy es el Puerto Madero. O sea, aparecieron varios muertos y nosotros no nos te damos cuenta lo natural. ¿Te das cuenta lo naturalizamos? Sí. Andase esto en Noruega, en Dinamarca, que nosotros queremos ser como los países nórdicos. Andase esto en Noruega, en Dinamarca. Y Noruega y Dinamarca tiene delincuencia, tiene pobreza, tiene narco, tiene todo, pero lo tiene más controlado. Lo tiene mucho más controlado, ¿viste? La gente dice, te vas a encontrar con un corrupto igual que vos, pero no te vas a encontrar con 3, 4 corruptos igual que vos. Acá, Sandra, el honesto, el laburador, el tipo que no acepta un acto de corrupción, el tipo que dice, che, si querés vivir bien, ganátela, laburar, esa es la excepción, no es la regla. Uh-huh. No es la regla. Tristísimo. Y mientras tanto, para que vos me digas, Martín, che, pero el 60% a nivel nacional no se va a cumplir. No, ¿sabés por qué no se va a cumplir? Porque ya en enero vamos a tener 5% mensual de inflación. 5% mensual de inflación anualizado, que cualquier estudiante de economía, ni siquiera economista, lo sabe hacer, que es la tasa de inflación elevado a la 12, uh-huh. La tasa que te da 5, sí. Lo elevás a la 12, y eso te da la tasa anualizada, ya es 60%. Ya vos ya sabés que en enero ya estás sabiendo que no vas a tener 60%. En enero ya estás sabiendo que no vas a tener 60%. Entonces, esto es una joda. Y usted diciendo, no, pero nosotros no podíamos dejarlo sin presupuesto al gobierno. Sí, pero discutir la tasa. Es decir, ¿cómo va? Vos sabés que es cierto, Sandra, es cierto que está bajando la tasa de inflación, pero ¿sabés por qué está bajando la tasa de inflación? Yo te lo tiro y con esto, si querés, ya lo dejo en paz. ¿Sabés quiénes están pagando el costo de bajar la tasa de inflación? ¿Quiénes? Los jubilados, que están perdiendo en un promedio 5 o 6% mensual de poder adquisitivo, jubilados que ya están por debajo de la línea de indigencia. El que cobra la mínima está por debajo de la línea de indigencia, está cobrando 50 o 60 lucas. Es una vergüenza. Sí. Una vergüenza. Y los planes sociales y las asignaciones. Hay mucho planero que se está quedando sin el plan y todavía no estamos viendo las repercusiones de eso porque están siendo controlados, y hay muchas asignaciones que se están dando de baja. Uh-huh. Con esto que el gobierno no quiere emitir para no generar inflación, tiene que recortar el gasto público. ¿Dónde está recortando el gasto público? En la gente, para cómo cae cualquiera, porque le pegan a los jubilados, siempre los castigados son los jubilados, por eso no hay incentivo a pagar la jubilación, porque no hay incentivo. ¿Vos por qué crees que la gente, el empresario pyme promedio en Saspeña trata de tener o tiene en lo posible empleados en negro y no empleados en blanco? Inclusive hay algunos empleados que dicen, no, a mí teneme en negro, pero pagámela toda, no te quedé con el 900, con el 9%, el 9%, sí. 931, no el 931, el formulario para pagar aportes patronales. Porque saben que lo que están poniendo en el Estado se lo llevan los políticos. ¿Por qué el ajuste no lo hizo la política? ¿Por qué siempre, sabes por qué el ajuste no lo hace la política? Porque los que deciden quién hace el ajuste son los propios políticos.
son los propios políticos. Si el soberano, si la ciudadanía no dice, che muchachos, basta, esto no va para más, nosotros vamos a seguir cada vez peor. Vamos a estar cada vez peor como sociedad hasta que reviente todo como reventó en el 2001. Vamos camino a una hiperinflación que por ahora está controlada. Yo recién salgo de un Zoom con unos economistas de Buenos Aires. Y claro, vos mirás la tasa de inflación de los últimos 2 meses y la tasa de inflación baja, dependiendo cómo la quieras ver. Esto es como hacer dieta, Sandra, para que el oyente lo entienda. ¿Viste cuando vos tenés 25 o 30 kilos de más? Uh-huh. Vos pensás la tasa de inflación, la inflación como los 25 o 30 kilos de más que tenés. Te pones a hacer dieta. En los primeros 2 meses hacer dieta significaría dejar de emitir, te dejás de meter cosas en la boca, ¿no? Dejás de emitir dinero y claro, vos los primeros 2 meses te deshinchás, entre lo que te deshinchás y lo que dejaste de comer te bajaste 2 o 3 kilos. Pero si vos el tercer mes volviste dejaste la dieta y dejaste las restricciones y volviste a tu estado anterior, no solo que vas a subir más de peso, que vas a recuperar los 2 que perdiste y vas a subir más todavía, sino que corres el riesgo de que te agarre un patatús. Claro. Lo mismo pasa con la economía. Acá restringieron el gasto, están bajando asignaciones, están castigando jubilados, están levantando las tarifas, porque sí. el quitar los subsidios también implica dejar de emitir, y dejar de emitir también implica bajar un poco la tasa de inflación. Entonces están diciendo, che, la luz ahora se va a pagar un poco más cara, el combustible se va a pagar más caro, el internet. Ahí avisaron que una vez por mes ya están autorizados las prestadoras a subir la tarifa de internet, de telefonía, todo. Entonces, claro, hay menos subsidio, al haber menos subsidio, menos emisión monetaria, al haber menos emisión monetaria, menos tasa de inflación. No es que no hay inflación, hay menos tasa de inflación. Pero esto es como hacer dieta. Sí. Yo los primeros 2 meses aguanto, los primeros 3 meses aguanto, pero si después vuelvo a la joda, si después vuelvo a emitir, la tasa de inflación no solo que rebota, sino que rebota más fuerte. Vos bajaste 1 kilo, bajaste 2 kilos, bajaste 3 kilos, te volviste al salame con queso negro, subiste en 2 semanas lo que te costó bajar 3 meses. Y a las 3 semanas subiste más de lo que te costó bajar. Esto es así, así funciona la economía, es exactamente igual. Martín, muchísimas gracias, la verdad que una charla interesantísima y nos gustaría obviamente en este año tan particular que vamos a vivir, que bueno, cada tanto poder charlar con vos y que nos vayas, por ahí a algunos no les gustará, ¿no? Porque golpean los datos, pero es necesario que sepamos la verdad. Así que muchísimas gracias, Martín. Para mí ha sido un enorme placer. Tenés mi número y cuentan conmigo para cuando así lo quieran. Dale. Encantado. Muchas gracias. Buen año, Martín. Igualmente, nos estamos hablando. Un abrazo para todos. Abrazo. Martín Picato pasaba aquí por Etiquetados en esta versión vacaciones. Bueno, te dejo con todo esto que nos plantea, es una visión obviamente con datos reales, pero bueno, está bueno, abrirnos la cabeza, ir preparándonos y de repente tomar previsiones, si se puede. 11 minutos de la hora 20, llévatelo, Emma, que tenemos que vender.